y por la vena sale la parte ya con basura y llena de los desechos residuales del cerebrito como tal. Pero si este flujo de sangre, por alguna razón, sea la que sea, ya sea propia del vaso sanguíneo o algo fuera del vaso sanguíneo, se afecta y no le llega una cantidad de sangre adecuada, puede haber un evento vascular cerebral isquémico, o sea, se disminuye el flujo de sangre y eso hace que esa zona ya no tenga irrigación, ya no tenga sangre y se muere. Entonces, un evento vascular cerebral isquémico es muerte de un tejido neuronal causado por una limitación o ausencia de flujo sanguíneo en alguna zona. ¿Este flujo sanguíneo o este evento se desarrolla a través de algún tipo de trauma, por ejemplo, doctor? ¿O simplemente es algún evento que nos puede dar por alguna arteria tapada, por ejemplo? La principal causa es nuestra alimentación, aterosclerosis carotídeas, que son placas de grasa en el cuello y que estas van a llevarse hacia otras zonas del cerebro, porque al momento que están aquí las placas, eso tiene pulso todo el tiempo. Llega un momento en que este pulso, ¡pum!, desprende una plaquita chiquitita, pero es chiquitita, pero al momento de ir los vasos sanguíneos cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, acá llega un momento en que ya no pasa el flujo, se obstruye toda esa zona que le iba a dar irrigación, pues se muere al no tener irrigación de sangre, ¿verdad? Entonces, la primera causa es aterosclerosis carotídea. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué influye que yo coma mucha grasa? Ajá. Y hay otros que dicen, yo no como grasa, doctor, pero mire, estoy obeso y tengo bastante cantidad de colesterol. ¿Por qué si yo no como colesterol? Soy vegano. Bueno, lo que pasa es que nosotros los humanos somos animales y tenemos la capacidad de convertir, a diferencia de las plantas, los carbohidratos, los azúcares, inclusive azúcares que uno piensa siempre azúcares, sabe dulce, ¿no? Hay carbohidratos salados, carbohidratos dulces, el arroz y el azúcar es lo mismo, nada más que son distintas formas conformacionales, pero sigue siendo lo mismo para nuestro cuerpo. Bueno, nuestro cuerpo va guardando la cantidad de carbohidratos en el hígado, dice, pues comí de más, un poquito de más. El hígado dice, pues yo lo guardo, al rato lo vamos a necesitar. Oye, comí de más, ay canijo, ya no comas de más, pero yo lo guardo. Oye, comí de más, ya no puedo guardar más, ya llené las bodegas del hígado de carbohidratos. Y luego le dice el cerebro, no, 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 tú compáctalo. Y lo compacta en forma de glucógeno, lo compacta. Y dice, bueno, comí más carbohidratos. Dices, ya no puedes comer carbohidratos. Dice, ¿qué hago? Pues comí más. Dice, compacta los carbohidratos en más compactación. Dice, ¿y cómo los compacto? Bueno, cambia los de carbohidratos a grasas. Las grasas es más pequeña la cantidad de tamaño, pero la misma cantidad de energía. Entonces el hígado cambia de un hígado normal a un hígado graso, porque ya se llena de grasa. Y dice el cuerpo, oye, ¿qué crees? Que comí más carbohidratos. ¿Cómo? Ya estoy lleno. Dice, bueno, compacta más. Dice, no puedo. Sí, sí puedes. Y compacta los triglicéridos, nuestras grasas, en más, una forma la más compacta que conocemos de energía, que es el colesterol. Lo único malo es que el colesterol nada más se pega en dos partes de nuestro cuerpo. El hígado, que tiene muy pequeña la cantidad de bodegas, y en las arterias. Porque el colesterol, dice el hígado, ya estoy lleno, sácalo de aquí porque no voy a poder con tanto. ¿A dónde lo voy a llevar? Llévatelo a las arterias. Las arterias es una unidad una bodega enorme para colesterol. Entonces se empiezan a llenar todas las paredes de arterias de colesterol, que como es una muy grande cantidad de arterias, pues no pasa nada si tenemos poquito colesterol. Llegan las las LDL, perdón, las lipoproteínas de baja densidad del hígado, agarran esas bolas llenas de colesterol y como velcro se pegan en las carótidas, en las coronarias, en las ilíacas, en las renales, en las arterias, se pegan como velcro, van las bolitas y se pegan ahí. Y empiezan a formar placas y placas y placas cada vez más grandes de grasa. Pero como les digo, esto trae flujo, pum, 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 pum. Y llega un momento en que una plaquita se desprende, como una piedrita en el río que se la lleva la corriente, se desprende. Pero llega un momento en que obstruye y hay una embolia. Entonces todo nació de que comimos más carbohidratos. Dice, ¿y cómo le hacemos para no tener esa cantidad de grasas? Pues quemarlas. O sea, lo que ganamos, lo que tenemos como ganancia de carbohidratos, ¿sí? Y eso los usamos para energía diaria. Lo que tenemos que comer es poco. Somos mexicanos y tenemos que comer como pollitos, poquito. ¿Por qué? Porque somos chaparros. Realmente si fuéramos más altos, deberíamos de comer más, porque en la altura está la proporción de peso que estamos destinados a tener. Entonces, medimos unos 72, 73 en promedio en México, pues debemos de comer muy poco para pesar 78 kilos máximo, 80 en los hombres, ¿sí? Pero comemos y comemos y guardamos y guardamos. El cuerpo está destinado a guardar y guardar y guardar y guardar. Y llega un momento en que ya no puede y los cambia a grasas. Bueno, esas grasas se desprenden y hay flujo de sangre, pero eso te va a dar datos clínicos iniciales inmediatos.
tú estás muy bien y de la nada sí, ¿qué no está pasando? No estoy hablando de... La boca se te va a un lado, el lado contrario de la mano y la pierna, dices, no la puedo mover bien, ¿sí? Estoy hablando raro, no puedo ver bien este ojo. Y esos son datos de que estás teniendo muy probablemente un evento vascular cerebral inmediato, en ese momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, pues al rato voy con el médico, se me va a pasar. No, jamás, nunca hagas eso, nunca, ni tú ni tu familia. Si ves a alguien que está teniendo problemas con el habla, alteraciones de la mirada, problemas con la fuerza muscular o sensibilidad de la mitad del cuerpo, o que esté teniendo trastornos en ese momento de pérdida del conocimiento, hay que llevarlo así inmediatamente a urgencias y decirles, ¿saben qué? La persona que estoy llevando es mi papá y trae la boca hacia un lado. Fue algo abrupto, ahorita, ¿a qué horas empezó? Son la 1:40. Bueno, empezó a la 1. Empezó a la 1:05 y se le vio la boca, empezó a hablar raro y ahorita se me desmayó. Parece que está teniendo un evento vascular cerebral isquémico. Se activa el código stroke en el hospital donde lo lleves, le dice, hay que activar código stroke. ¿Qué significa? Que ya está reservado para él un lugar para que le hagan un estudio de imagen para descartar que no es una hemorragia, sino una isquemia. Y si es una isquemia, meterlo de lleno a tratamiento por la vena, que se llama trombolisis, porque tenemos 4.5 horas para hacer ese tratamiento. Si uno lo lleva adecuadamente, dice, rápido, hay que llevarlo. Lo meten a un estudio que se llama resonancia magnética con un patrón para stroke. En 25 minutos estás viendo ahí como médico neurólogo y dice, sí, es un evento vascular cerebral isquémico agudo, mételo a trombolisis. No hay contraindicaciones, les haces toda la serie de estudios que se deben de hacer, una serie de puntuaciones, la escala de Dragón, la escala Conbeck, y con eso tú puedes establecer si tiene o no riesgo de sangrado al meter ese medicamento. No tiene riesgos de sangrados, le metes el medicamento. Se llama Actelis, el medicamento. Ese medicamento lo que hace es, empieza ese coagulito que está ahí a romperlo. Llega y pum, lo rompe para que vuelva otra vez el flujo de sangre. Y algunas zonas ya van a estar muertas, pero algunas vas a salvar. Y puede ser que estés salvando una gran área del cerebro y que el paciente diga, con eso salí adelante sin casi nada de secuelas o sin nada de secuelas. No, perdón que lo Sí, interrumpa en esta parte. Entre más tiempo pase, más zonas afectadas podemos tener. O sí, sea, el tiempo es inmediato, entonces. totalmente, porque donde llega la sangre es la zona que se va a morir, pero hay una zona alrededor que le llega sangre de otras partes y se llama zona de penumbra. Le llega poco flujo de la arteria principal, pero hay algunas arterias que le dan tantita sangre, es como un río, se seca y el bosque se pierde primero donde va a llegar el río, pero los alrededores ya se está empezando a secar. Si no hay otros ríos o agua subterránea, no le va a llegar y se va a No le va terminar a de llegar morir. el agua, ok. Si le volvemos a meter agua, va a volver a florecer. Entonces, Digamos que es la misma analogía con nuestro cerebro, ¿no? totalmente. Entonces tenemos, ¿por qué 4.5 horas? Porque ya se han hecho estudios. Hasta el 2017 eran 3 horas, pero ya se hizo un estudio donde se vio que era hasta 4.5 horas. De 4.5 horas a 6, todavía tenemos una posible ventana haciendo trombectomías. Inclusive ya se están haciendo estudios para que las primeras 24 horas todavía con trombectomías mejores cierta manera. Pero lo principal, 4.5 horas y tiempo de cerebro. Entre más rápido vayan a urgencias, más rápido se comuniquen a urgencias o a la ambulancia se comunique al hospital donde van, ya sea privado o público, van a iniciar el código stroke y pueden salvar ese cerebrito. Es urgente, dicen, es que mi papá está en el IMSS, ¿qué le van a hacer en el IMSS? Bueno, la Clínica 33 del IMSS es de los hospitales en todo México que más hacen este tipo de procedimientos de trombolisis. Inclusive en toda Latinoamérica hubo 2 años que fueron de los que más se hicieron correctamente. Entonces, tenemos a nuestro servicio lugares y situaciones preparadas. Yo he metido pacientes en el ámbito público y privado y le hacen el tratamiento correcto o establecido, que ya vienen unas guías que se llaman American Heart Association o las guías americanas de cardiología y con estas ya te dicen paso a paso qué debes de hacer. Ya está bien establecido. Entonces nosotros podemos tener un control adecuado de nuestros pacientes y la ciudad está preparada para eso, ¿verdad? Doc, en el lapso ¿cuál es? O sea, ahorita estaba mencionando que el tiempo es prioritario para poder salvar al paciente, ¿no? Totalmente. ¿Qué llegase a pasar o más bien existe algún tipo de afectación con base a las horas que avanzan? Es decir, si el paciente se atiende antes, justamente a las 3 horas, la afectación en el cerebro es menos, esto es de forma gradual o depende mucho en qué tipo de circunstancias se encuentra el paciente. Varía mucho en cuanto a los posibles factores de riesgo, ¿verdad? El paciente, pero también el tamaño del trombo, las enfermedades con comorbilidades previas, si es paciente diabético, hipertenso, Ujú. y si no tiene alguna otra enfermedad importante como VIH-Sida, como cáncer,
como enfermedades reumatológicas, porque afecta un poco más. Entonces tenemos que establecer muy bien con el paciente y tener una comunicación adecuada en urgencias como tal y que se active ese código stroke. Entonces, cada vez se ha implementado más. Hay neurólogos aquí vasculares en la ciudad de Monterrey que se han especializado en esparcir toda esta publicidad acerca de hacerlo entre más pronto mejor. Y acuérdense, menor de 4.5 horas, pero tiempo de cerebro, si le puedes dar en 10 minutos, mucho mejor. Entonces podemos tener un control muy adecuado. Yo me acuerdo mucho de un paciente. Es un papá de un amigo médico, es un médico que está haciendo su maestría en investigación. Y el sábado o el domingo me hablan y le dice, es que mi papá está empezando a tener diversión de la boca y problemas con el habla. Llévatelo a urgencias. Se le llevó a un hospital privado de aquí, de Monterrey. Hablé para allá, voy para allá. Ya cuando yo llegué ya estaba en la resonancia magnética, o sea, le hicieron todo el código stroke por parte de urgencias. Inmediato, no había pasado ni 27 minutos cuando empezó el evento vascular. Lo vi, tenía todos los datos de un evento vascular cerebral isquémico agudo. Le dije, vamos a ver las escalas están bien, es candidato a este estudio y a este tratamiento. Le dimos el tratamiento y el domingo lo internamos en la noche, del domingo para el lunes, porque él llegó como eso a las 11:40 de la noche. Para el jueves ya estaba en su casa con ningún tipo de secuelas, nada. El sea, sábado se bien. casó su hija y le pudo entregar. Ok. Sí, sí me acuerdo mucho de ese caso porque me dice, mire, pude entregarme. Cuando, si no se hubiera hecho esto, muy probablemente, no quiero decir que no, podría tener una recuperación, pero lo más probable es que no y que hubiera tenido secuelas, ¿verdad? ¿Y existe una alta probabilidad de que le vuelva a ocurrir un mismo episodio? ¿O ya depende mucho de cómo retome su estilo de vida posterior Sí, hay muchos al factores de evento? riesgo, hay que medir. Cuando un paciente tiene un evento vascular cerebral isquémico, hay que ver de dónde viene la lesión. Ujú. ¿De dónde? Entonces hay que hacerle un eco Doppler carotídeo para establecer que no tenga alteraciones de estenosis por placas de grasa en el cuello. Hay que ver que el corazoncito no es el causante, hacer un eco cardíaco transtorácico y un holter de ritmo para ver que no tengan arritmias de tipo paroxísticas, que el paciente está dormido y en la noche le da la arritmia y ni se dé cuenta. La primera causa en el mundo fuera del sur de Texas, del sur de Estados Unidos, perdón, y el norte de México, y algunas pequeñas zonas ahí del sureste asiático, que de eventos vasculares cerebrales es por problemas del corazón, cardioembólicos, Ok. ¿sí? Aquí en Monterrey, la primera causa de eventos vasculares cerebrales es por aterosclerosis carotidia, por grasa, ¿sí? Pero también hay una diferencia entre personas que tienen un nivel socioeconómico y cultural alto a medio y bajo. Los de medio y bajo son por aterosclerosis carotidia porque no se cuidan su alimentación. Y los de medio alto son por cardiogénicos aún aquí en la ciudad, problemas cardíacos, principalmente tabaquismo. Entonces, son datos que nosotros tenemos que ver de cuál es el probable síntoma que tiene el paciente, cuál es la probable etiología, la causa, para poder controlarlo. Si el paciente tiene placas de grasa, pues les damos medicamentos para evitar lo mayor posible a que tenga otro riesgo de desprendimiento de esta placa de grasa. Claro. O si es más del 60% de la obstrucción de placa de grasa del flujo de sangre, se le pone una malla específica que se llama stent y con eso disminuyes el riesgo. O sea, hay cosas que hacer, ¿verdad? Pero lo más importante es tu estilo saludable de vida. Obviamente todos vamos a morir, es algo inherente, es Sí, algo claro, humano. claro. Depende de nosotros cómo muramos. En la mayoría de las veces, obviamente, hay accidentes y todo esto. Y qué calidad de vida queremos en nuestra tercera edad. Si nosotros nos cuidamos, lo más probable es que tengamos una muy buena calidad de vida en tercera edad. Si nosotros nos cuidamos, a los 60, 65 años, estamos muriendo. ¿Por qué? Por enfermedades ateroscleróticas, ya sea cardíacas o carotidias, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto y más en estas zonas que somos muy obesos. En el mundo son las zonas de más obesidad y tenemos que cuidarnos de más. Una alimentación sana, lo bueno es que por primera vez desde hace muchas generaciones, nuestros hijos están siendo más delgados que nosotros, porque siempre éramos más obesos. Siempre nos quedamos en la idea de que México es un país pobre y que no tenemos para comer y que, pues ya sabemos que allá no es así, ¿verdad? Hay algunos lugares, obviamente, que en México todavía hay una pobreza alimentaria, pero es raro y menos en el norte de México. Entonces, aquí nos estamos muriendo de gordos, de gorditos. Esto es lo que nos estamos muriendo. Si no cuidamos nuestra alimentación, si no hacemos ejercicio, no lo podemos hacer. Muchas veces nos dicen, ¿y usted, doctor? Le digo, sí, tiene razón, es muy difícil. No quiere decir que esto sea tan fácil, pero cada quien es dueño de sus propios actos. Si aún sabiendo que esto te hace mal y lo sigues haciendo, pues ya obviamente queda en ti, ¿verdad? Tenemos que nosotros, obviamente, dar esa cultura y tenemos que transmitirla, ¿verdad? Con el ejemplo también. Y es importante hacer el ejercicio y la dieta adecuada. Como punto paréntesis aparte,
El hacer ejercicio no es aventarme a que voy a correr ahorita ya un Un maratón. maratón de 21 Se kilómetros, mueren ¿no? las Ok. personas, sí. Tenemos que ver que si se tiene riesgo de placas, pues obviamente vas a correr y vas a aventar una placa porque va a haber más hipertensión en esa zona y las placas de grasa van a ser más susceptibles. Tienes que valorar previamente si vas a hacer ejercicio de alto impacto. ¿Qué es ese ejercicio de alto impacto? ¿Qué es de bajo impacto? ¿Cuál es tu respuesta máxima cardíaca? Todo eso se tiene que valorar. Entonces, acude con el médico del deporte para que te establezca si es que puedes hacer un deporte sin tanto riesgo y acude a tu nutriólogo para que te diga qué exactamente comer, que a veces es mejor la comida bien procesada, bien Así hecha en tu es. casa que lo que estás comiendo afuera, ¿verdad? No, y son puntos muy importantes que usted ha mencionado, porque hay gente que con tal de llevar o de meterse a una vida, un estilo de vida deportivo, un estilo de vida saludable, empiezan con, o Sí, sea, que insisto, la intención está bien, pero a veces puede ser contraproducente, ¿no? De que me voy a aventar 21 kilómetros corriendo y todavía ni siquiera está, o la persona está preparada, altamente preparada para poder aguantar un kilometraje de esa, sí, pues de esa luego distancia, ¿no? tienes obesidad y quieres correr, te lastima las rodillas. Entonces, tienes que cuidarte de todo eso. Obviamente, qué bueno que vas a hacer cambios en tu estilo de vida, eso es increíble. El primer paso es lo difícil. Pero ya que lo hagas, acude con personas que son expertas para que te digan, en cierta manera, si puedes realizarlo sin problema y cuál es tu capacidad física que puedes hacerlo inicialmente. Todo eso te va a ayudar mucho. Vas a tener un control adecuado, pero necesitas acercarte a las personas que son profesionistas para poder ayudarte, ¿verdad? Exactamente, hacerlo de forma gradual y de forma orientada. Totalmente. Doc, antes de finalizar esta cápsula, yo sé que le hicimos un poquito corto, pero porque sabemos que ahorita el doctor anda ocupado, que tiene temas con pacientes, pero antes de finalizar, Doc, algo que nos quiera comentar, algo más que nos quiera decir. Sí, por favor, revisen todas las mnemotecnias de Héroe. Héroe es una mnemotecnia para nosotros ver si tienen pacientes problemas con el habla, de H, E de extremidades, R, o de nervio óptico, alteraciones con la visión, ¿sí? E emergencia. Si tienes pacientes que tienen problemas con el habla, con problemas de los ojos, de la visión, en forma aguda, alteraciones de extremidades, vete a urgencias, es una emergencia médica que puede salvar la calidad de vida de la persona. Todos los sistemas de salud aquí en Nuevo León están preparados para este tipo de urgencias y les dan obviamente una prioridad. Dicen, es que llevo a mi hijo al IMSS y tengo problemas porque al llevarlo al IMSS no me lo atienden. ¿Qué le pasa a tu hijo? Trae un síndrome gripal. Hijo, eso, ¿qué quisiéramos decirte que es una emergencia? Pero para ti yo lo sé, es muy difícil. Pero una emergencia es cuando pone en peligro la vida del paciente. Sé que a veces una enfermedad de neumonía puede poner en peligro la vida de un paciente, obviamente hay que acudir, pero esto es una emergencia que puede resolverse en ese periodo y si tú ya estás en emergencia y llega un paciente con estas características, van a pasarlo primero. Se hace un triage porque me dicen, ¿y qué pasa, doctor, si está lleno? Es un triage. Va primero esto. Esto es una urgencia médica y que puede ser altamente salvable. Esto es primero que muchas otras patologías en urgencias y por eso a veces los pacientes se enojan. Es que ¿cómo le van a tener el primero si yo llegué primero? Es que esa es una emergencia triage grado 1. Entonces, entra directamente a la sala de rayos X, vemos si el paciente es candidato a tratamiento y se le da el tratamiento para poder salvar una vida de un paciente, inclusive la función para toda su vida, ¿verdad? Exactamente, doc. Yo creo que todo el procedimiento que acaba de mencionar es muy importante. Espero que pues, hayamos tomado nota de toda esta información, porque es sumamente importante y además porque no sabemos en qué momento nosotros podamos ser quienes padezcan este tipo de casos o incluso si vamos a ser las personas que vamos a apoyar a algún familiar o algún amigo conocido que suceda, que pase por esta situación, Con una ¿no? persona que salga de este live, que se haya salvado por saber la mnemotecnia héroe que la hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León, el programa de medicina vascular, y que nos puede nosotros el darle difusión a todas las personas y que digan, es que a mi papá le está pasando, el habla fue abrupta, me dijeron emergencia, emergencia, vámonos a correr. Y mi papá salió bien, gracias a que supimos que en las 4.5 horas iniciales podemos salvar la función neurológica y entre más pasa el tiempo, menos posibilidades, ¿verdad? Exactamente. Pues bueno, lo acaba de decir el doctor, es importante que esta información sea difundida, así que los invito a que compartan esta pequeña cápsula. Suscríbanse a todas las redes del doctor Alfonso Mesa. Vamos a estar trabajando en contenido como cada martes a la misma hora. Y pues les agradezco mucho por estar aquí. Les agradezco también por sus comentarios. El doctor igual está ahí al pendiente contestándolos cada vez que tiene oportunidad, pero siempre estamos aquí para lo que pues necesiten, ¿no? Totalmente, y la próxima semana vamos a hablar del mismo evento vascular cerebral, pero ahora hemorrágico. Es muy distinto, se parece, está igual,
pero sí hay muchas dudas de que ¿por qué no le hicieron esto a mi familiar y a otro sí? Porque a él sí lo salvaron y a este no. Entonces, para que quede muy en claro cuál es el isquémico, que en este caso es destapar, y cuál es el hemorrágico, que en este caso es valorar si es quirúrgico o no es quirúrgico, ¿verdad? Entonces, evento vascular cerebral hemorrágico en la próxima ocasión. Perfecto, pues nos estamos viendo el siguiente martes. Les deseo un excelente día. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Nos vemos, saludos.